El Señor sea con y ustedes. con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 1, del versículo 1 al 18. En el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por él se hizo todo, y nada llegó a ser sin él. Lo que fue hecho tenía vida en él, y para los hombres la vida era la luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron. Vino un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él, aunque no fuera él la luz. Le tocaba dar testimonio de la luz. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre. Y llegaba al mundo, ya estaba en el mundo. Este mundo que se hizo por él, este mundo que no le recibió. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, le dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre, han nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Juan dio testimonio de él, dijo muy fuerte, de él yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí ya está delante de mí, porque él era antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos, y cada don amoroso preparaba otro. Por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios, Hijo único, el que está en el seno del Padre, nos lo dio a conocer. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. En este Evangelio que se nos presenta en esta oportunidad, tomado de Juan en el capítulo 1, del 1 al 18, es todo un contraste de términos que Juan usa. Son palabras plenamente teológicas que va desglosando y presentando en esa armonía teológica de Juan en su mente cómo el Hijo de Dios o el plan de Dios se realiza, se da para que tengamos vida. Y esa vida de Dios sea vida para nosotros que somos sus hijos. Si en el principio era el Verbo, era la palabra, y esa misma palabra estaba junto a Dios y era Dios. O sea, Cristo no existe en un momento determinado. Existe en el plan de Dios y en la eternidad. Muchos incluso llegan a equiparar de una manera equivocada o por una poca formación teológica, ponen a María sobre Jesús. María es grande porque es la madre del Hijo de Dios a nivel humano, pero a nivel divino, Cristo existe desde antes de la eternidad. Existe desde siempre y para siempre, como Juan lo dice hoy en el Evangelio. Él existía antes que él y vivía antes que él. Tanto María como Juan son obras del amor de Dios. Y Dios los escoge y los ha determinado a ese plan, esa misión. Él es el Verbo y por el Verbo se hace todo. Es la palabra creadora, la palabra de Dios. Es la manera en que Dios se expresa, manifiesta o actúa en su obra, la palabra que es Cristo. Pero esta palabra al mismo tiempo es luz, la luz que ilumina a todo ser humano. Y esa es la luz que necesitamos en este momento, sobre todo en la problemática
en la cual nos encontramos con la situación del nuevo presidente de los Estados Unidos, que ha comenzado a crear ley tras ley y determinaciones negativas y absurdas de una manera despótica y de una persona que no está pensando en el bien común, sino de una manera equivocada, y está poniendo una determinación de poder imperialista de alguien que cada día lo que está haciendo es una mentalidad enfermiza. Necesitamos cambiar esos parámetros donde todos nos unamos y una sola voz reclamemos y le aclamemos al mismo Dios que nos haga justicia a través de todo momento. La luz tiene que venir a iluminar a nosotros y a las grandes autoridades que el mundo lleva y que algunas veces son elegidas de una manera equivocada o de una manera creyendo que son positivos. Pero también entendamos cuando dice el verbo se hizo carne. El verbo no anula nuestra naturaleza, ni viene a humillar a usted ni a mi persona, sino al contrario, a engrandecer nuestra naturaleza, nuestro ser. No nos desmerezcamos de decir, es que antes era del mundo, ya no soy carne. Cristo toma nuestra carne y Él vence la carne. No puede ser la carne enemiga suya. Esa espiritualidad pasó a la historia porque el Señor nos ha enseñado a valorar la carne. Y por eso es que Pablo dice que el cuerpo es templo y sagrario del Espíritu Santo. Que el Señor derrame su gracia, nos ayude a crecer en santidad y vivamos bajo la luz del amor de Dios. Amén.